Capítulo 1. El encuentro inesperado. Don Sebastián Mendoza había construido su imperio desde la nada. A los 60 años, era propietario de una cadena hotelera que se extendía por toda Latinoamérica, pero su corazón siempre había pertenecido a la pequeña ciudad costera donde nació. Por eso, cuando decidió construir su mansión de retiro, eligió ese lugar lleno de recuerdos de su infancia. La construcción había tomado 3 años. Una imponente residencia de estilo colonial que se alzaba sobre un acantilado, con vista al Océano Pacífico. Los mejores arquitectos, los materiales más finos, cada detalle cuidadosamente planeado. Sin embargo, algo extraño había estado sucediendo desde que se mudó hace 6 meses. Era un martes por la tarde cuando Sebastián decidió dar un paseo por el jardín trasero de su propiedad. El viento del mar traía consigo el aroma salado que tanto amaba, y los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles centenarios que había preservado durante la construcción. Fue entonces cuando la vio. Una niña de aproximadamente 8 años estaba sentada bajo el gran roble que dominaba el centro del jardín. Tenía cabello castaño recogido en 2 coletas y vestía un sencillo vestido azul. Lo que más llamó la atención de Sebastián fueron sus ojos, grandes, expresivos y con una extraña sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Qué haces aquí, pequeña?», le preguntó Sebastián con voz suave, acercándose lentamente. Para no asustarla. «¿Están tus padres cerca?». La niña lo miró con una sonrisa misteriosa. «Me llamo Elena, señor Mendoza. He estado esperándolo». «¿Esperándome? ¿Cómo sabes mi nombre?». Sebastián se sintió desconcertado. La propiedad estaba completamente cercada, y el sistema de seguridad era de última tecnología. «Porque necesita saber lo que sé», respondió Elena, poniéndose de pie y sacudiendo su vestido. «Hay una puerta oculta en su casa, señor Mendoza. Una puerta que lleva a lugares que usted nunca imaginó». Sebastián frunció el ceño. Los niños tenían imaginaciones desbordantes, pero algo en la forma en que Elena hablaba le produjo un extraño escalofríos. ¿Una puerta oculta? ¿Dónde? En el sótano. Detrás de la pared de piedra donde guardó los vinos más antiguos. Elena se acercó un paso más. «Pero debe tener cuidado, señor Mendoza. No todo lo que se encuentra debe ser despertado». Antes de que Sebastián pudiera hacer más preguntas, Elena corrió hacia los árboles y desapareció entre las sombras. Él la siguió, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Buscó por todo el jardín, revisó cada rincón, incluso llamó a su equipo de seguridad para revisar las cámaras, pero no había registro alguno de la presencia de la niña. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Elena resonaban en su mente una y otra vez. Decidió bajar al sótano, aunque se sentía ridículo por darle credibilidad a las palabras de una niña que tal vez había sido producto de su imaginación. Capítulo 2. El descubrimiento. El sótano de la mansión era amplio y perfectamente iluminado. Sebastián había diseñado personalmente este espacio, una bodega de vinos con temperatura controlada, estantes de roble donde reposaban las mejores añadas de su colección, y en el fondo, una pared de piedra natural que había decidido conservar como elemento decorativo durante la construcción. Con una linterna en mano, a pesar de la iluminación eléctrica, Sebastián se dirigió hacia la pared de piedra. La examinó cuidadosamente, pasando sus manos por cada superficie rugosa. Al principio no encontró nada inusual, pero cuando presionó una piedra particular cerca del suelo, sintió que cedía ligeramente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Presionó otras piedras cercanas, siguiendo un patrón instintivo, y para su absoluto asombro, una sección de la pared se deslizó hacia un lado con un suave rumor mecánico, revelando un pasaje oscuro que se adentraba en las profundidades de la tierra. «Imposible», murmuró Sebastián. Había supervisado personalmente cada etapa de la construcción. Conocía cada plano, cada especificación. Este pasaje no debería existir. Se adentró cautelosamente en el túnel. Las paredes eran de piedra antigua, mucho más antigua que su casa, y estaban cubiertas de musgo húmedo. El aire tenía un olor peculiar, dulce y penetrante, como flores marchitas mezcladas con algo indefinible.
El pasaje descendía en una suave pendiente durante lo que parecieron varios metros, hasta desembocar en una cámara circular. Sebastián dirigió el haz de su linterna alrededor del espacio. Y se quedó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de pinturas. No eran simples dibujos, sino obras de arte. Extraordinarias que parecían pulsar con vida propia bajo la luz de la linterna. Representaban escenas que desafiaban toda lógica, ciudades flotantes en cielos de colores imposibles, criaturas mitad humanas mitad planta que danzaban bajo lunas múltiples, océanos que fluían hacia arriba formando cascadas celestiales. En el centro de la cámara había un pedestal de mármol negro, y sobre él, un objeto que hizo que Sebastián retrocediera instintivamente. Era una esfera de cristal del tamaño de una pelota de baloncesto, pero su superficie no reflejaba la luz de la linterna. En su lugar, parecía absorberla, creando remolinos de sombra y luz que se movían hipnóticamente en su interior. «Increíble», susurró, acercándose lentamente al pedestal. No se atrevía a tocar la esfera, pero no podía apartar la mirada de ella. Dentro de los remolinos de luz, comenzó a distinguir formas. Imágenes que se materializaban y desvanecían como sueños fugaces. Vio su propia infancia en esa pequeña ciudad costera, pero no como la recordaba. Se vio así mismo de niño jugando con otros niños que no recordaba conocer, en lugares que jamás había visitado. Vio a sus padres, muertos hace décadas, pero más jóvenes, en una casa que no era la casa de su infancia. Las imágenes cambiaron. Ahora veía la construcción de su mansión, pero desde una perspectiva imposible, como si estuviera flotando en el aire. Vio a los trabajadores descubrir esta cámara. Durante las excavaciones, vio como uno de los arquitectos, un hombre mayor de cabello gris, que Sebastián recordaba vagamente, ordenó sellarlo y no mencionarlo en los planos. «¿Qué es este lugar?», se preguntó en voz alta. «Es una ventana». La voz de Elena resonó detrás de él. Sebastián se giró bruscamente. La niña estaba parada en la entrada del túnel, pero había algo diferente en ella. Su vestido azul ahora parecía brillar con una luz propia, y sus ojos reflejaban la misma luminosidad hipnótica que la esfera. «Elena, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué es todo esto?» «Una ventana entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser», respondió Elena, acercándose lentamente. «Esta cámara existe desde mucho antes de que usted construyera su casa, señor Mendoza. Desde mucho antes de que esta ciudad existiera». Capítulo 3. La revelación. Elena se acercó al pedestal, y la esfera reaccionó a su presencia, girando más rápido y emitiendo un suave zumbido musical. «Mi verdadero nombre no es Elena», dijo la niña, y su voz ahora tenía una calidad etérea que resonaba en las paredes de piedra. «Soy la guardiana de este lugar. He estado esperando durante muchos años a que alguien con el corazón adecuado lo descubriera». «¿El corazón adecuado?». Sebastián se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Alguien que haya conocido tanto el éxito como la pérdida, alguien que haya construido pero también destruido, alguien que busque la redención sin saberlo. Elena extendió su pequeña mano hacia la esfera. «Usted ha pasado su vida construyendo imperios materiales, señor Mendoza, pero ¿qué ha construido para su alma?». Las palabras golpearon a Sebastián como una bofetada. Su éxito empresarial había llegado a costa de sacrificios enormes. Matrimonios fracasados, hijos distanciados, amistades perdidas en el camino hacia la cima. Había construido un imperio, sí, pero se había quedado solo en su torre de marfil. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero mostrarle algo que cambiará su perspectiva para siempre». Elena tocó la esfera con la punta de sus dedos. Inmediatamente, la cámara se llenó de una luz dorada que no lastimaba los ojos. Las pinturas en las paredes cobraron vida, moviéndose como ventanas a otros mundos. Pero lo que más impactó a Sebastián fue lo que vio en la esfera. Era su ciudad natal, pero no como la conocía ahora. La vio hace 100 años, 200 años, 500 años. Vio civilizaciones que habían florecido y desaparecido en ese mismo lugar. Vio a los pueblos originarios que habían considerado este sitio sagrado, que habían construido la cámara como un santuario para conectar con los espíritus de la tierra y el mar. Vio también el futuro.
Vio cómo su ciudad podría convertirse en un lugar de devastación si continuaba el desarrollo descontrolado, o cómo podría transformarse en un paraíso de equilibrio entre el progreso y la naturaleza. Cada decisión que tomamos cambia el curso del futuro, explicó Elena. Usted tiene el poder de influir en el destino de este lugar. La pregunta es, ¿qué elegirá hacer con ese poder? En la esfera, Sebastián se vio a sí mismo tomando diferentes caminos. En una visión, usaba su riqueza para desarrollar agresivamente la zona costera, construyendo hoteles y complejos que destruían el equilibrio natural. En otra, se convertía en el protector de la región, usando sus recursos para preservar la belleza natural y ayudar a las comunidades locales. ¿Por qué yo?, preguntó Sebastián, lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se diera cuenta. Porque usted nació aquí. Esta tierra es parte de usted, y usted es parte de ella. Además, Elena sonrió con esa sonrisa misteriosa que había mostrado la primera vez, porque su corazón, aunque herido, aún es capaz de amar verdaderamente. Capítulo 4. La transformación. Los días siguientes fueron los más intensos en la vida de Sebastián Mendoza. Cada noche regresaba a la cámara oculta, y cada noche Elena le mostraba diferentes aspectos de la realidad que nunca había considerado. Vio cómo sus decisiones empresariales habían afectado a comunidades enteras, cómo su búsqueda incesante de ganancias había dejado heridas en el tejido social de muchos lugares. Pero también vio las posibilidades positivas. Vio cómo podría usar su experiencia y recursos para generar un impacto verdaderamente transformador. La riqueza no es malvada por sí misma, le explicó Elena durante una de sus sesiones nocturnas. Es una herramienta. Como un martillo puede construir una casa hermosa o destruir una obra de arte, dependiendo de las intenciones de quien lo usa. Una noche, mientras contemplaba las visiones en la esfera, Sebastián tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la región. Quiero hacer las cosas bien, declaró. Quiero usar todo lo que he aprendido, todo lo que he construido, para algo que realmente importe. Elena asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras durante mucho tiempo. Entonces está listo para recibir el verdadero regalo de este lugar. La esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y por un momento, Sebastián sintió como si su conciencia se expandiera más allá de los límites de su cuerpo. Experimentó una conexión profunda con la tierra bajo sus pies, con el océano que se extendía hasta el horizonte, con cada ser vivo en la región. Comprendió, en un nivel que trascendía el conocimiento intelectual, que todo estaba interconectado, que sus acciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado, y que tenía la responsabilidad, pero también el privilegio, de ser un guardián de ese equilibrio. Capítulo 5. El nuevo comienzo. 6 meses después, la transformación era evidente para todos en la región. Sebastián había establecido la Fundación Guardiana del Océano, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación marina y el desarrollo sostenible de las comunidades costeras. Había donado gran parte de su fortuna personal y convertido varios de sus hoteles en centros de investigación oceanográfica y educación ambiental. Contrató a los mejores biólogos marinos. Estableció programas de becas para jóvenes locales, y creó empleos bien remunerados que no dependían de la explotación del medio ambiente. Su mansión se había convertido en el centro de operaciones de la fundación, y regularmente recibía visitas de científicos, conservacionistas y líderes comunitarios de todo el mundo. Pero lo más importante para Sebastián era que había logrado reconectar con su familia. Sus hijos, inicialmente escépticos sobre su cambio de rumbo, gradualmente comenzaron a entender y apoyar su nueva misión. Su hija María, bióloga marina, se había mudado a la ciudad para dirigir el programa de investigación de la fundación. Su hijo Carlos, abogado especializado en derecho ambiental, se encargaba de los aspectos legales de los proyectos de conservación. Por primera vez en décadas, Sebastián se sentía completo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín trasero de su mansión, ahora convertido en un jardín botánico que preservaba la flora nativa de la región, se encontró nuevamente bajo el gran roble donde había visto a Elena por primera vez. «Has hecho un trabajo extraordinario», dijo una voz familiar detrás de él. Se giró y allí estaba Elena,
exactamente como la había visto la primera vez, con su vestido azul y su sonrisa misteriosa. ¿Dónde has estado todos estos meses?, preguntó Sebastián, aunque en el fondo sabía que la respuesta no sería simple. Observando. Esperando. Asegurándome de que realmente habías entendido el mensaje. Elena. Se acercó y tomó su mano con sus pequeños dedos. Y ahora sé que sí lo has hecho. ¿Qué eres realmente, Elena? Soy lo que este lugar necesitaba que fuera para ti. Para algunos soy una niña, para otros soy el viento en los árboles, para otros soy la sabiduría de los ancianos. Soy la voz de la tierra cuando necesita ser escuchada. Sebastián asintió. Había dejado de buscar explicaciones racionales para los fenómenos que no podía comprender completamente. La cámara sigue ahí. Siempre estará ahí, pero ya no la necesitas como antes. Ahora llevas su sabiduría en tu corazón. Elena sonrió. Aunque, de vez en cuando, podrías bajar a visitarla. Hay otros que necesitarán encontrarla cuando llegue su momento. 5 años después, la región se había transformado completamente. Lo que una vez había estado destinado a convertirse en una zona de desarrollo turístico descontrolado, ahora era reconocida internacionalmente como un modelo de desarrollo sostenible. La Fundación Guardiana del Océano había establecido programas similares en 12 países diferentes. Las investigaciones realizadas en los centros que Sebastián había fundado habían contribuido significativamente al conocimiento sobre conservación marina y cambio climático. Sebastián, ahora de 68 años, había encontrado una paz que no había conocido en décadas. Su salud era excelente, sus relaciones familiares estaban sanadas, y cada día se despertaba con un propósito claro. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una visita inesperada. Era un joven empresario de la Ciudad de México, heredero de una fortuna familiar construida en la industria petrolera, quien había escuchado sobre el trabajo de Sebastián y quería conocer más sobre la fundación. Señor Mendoza, dijo el joven, he tenido éxito en los negocios, pero siento que mi vida está vacía. He escuchado que usted experimentó una transformación similar. ¿Podría contarme cómo sucedió? Sebastián sonrió, recordando su propia búsqueda desesperada de significado hace años. ¿Le gustaría quedarse unos días como mi invitado?, le ofreció. Hay algunas cosas que me gustaría mostrarle. Y quién sabe, tal vez tenga algunas experiencias interesantes durante su estancia. Esa noche, después de que su invitado se retirara a descansar, Sebastián bajó al sótano. La puerta oculta seguía ahí, esperando. Entró en la cámara familiar, donde la esfera descansaba en su pedestal, girando lentamente con su luz hipnótica. Creo que tenemos otro visitante que necesita orientación, le dijo a la aparente vacuidad de la cámara. Una risa suave y musical resonó en las paredes de piedra, y Sebastián supo que Elena había escuchado. En algún lugar del jardín, bajo el gran roble, una niña de 8 años con vestido azul esperaría el momento adecuado para aparecer ante el joven empresario. El ciclo continuaría. La sabiduría se transmitiría. Y la tierra tendría más guardianes que la protegerían para las generaciones futuras. Sebastián subió las escaleras hacia su casa, sintiendo una profunda gratitud por el extraño y maravilloso giro que había tomado su vida. A veces, las puertas más importantes son las que no sabemos que estamos buscando, hasta que alguien nos susurra al oído, hay una puerta oculta. Y a veces, esa alguien es una niña misteriosa que aparece en el momento exacto en que más la necesitamos, para mostrarnos que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos para el futuro.